Castellar el Oliveral, donde han puesto muchos desechos después de la dana. Wow, impresionante. Esto era una pista que parecía un aeropuerto. Y mirad cómo está. Impresionante. Wow. Horrible. El 29 de octubre de 2024, una dana o crecida de río arrasó con todo lo que encontró a su paso en varios pueblos de Valencia, España. Fallecieron 227 personas. Varias semanas más tarde, me pregunto qué impacto tuvo la avalancha en las dunas y playas de la Albufera de Valencia, un paraíso natural. Entonces vamos a ver con este qué tal ha quedado. Esperamos que bien. A Rosales, casi que a un lado de la Albufera. Después de pasar por este túnel que se nos viene. Aquí vamos. Un día de muchísimo viento, un poco peligroso para ir en la moto, pero tenemos la misión de ir a la playa de la Albufera, del Saler, del pueblo del Saler, así que no vamos a dejar de ir, ¿vale? Y aquí, pueblo del Saler. Y aquí, playa del Saler. Y ahora entramos hacia la Albufera. Aquí lo veis. Parque Natural de la Albufera. Vamos. Finalmente, aquí estamos, listos para descubrir cómo quedó la Albufera de Valencia. Por cierto, que una albufera es una laguna separada del mar por un cordón de dunas, y en este caso, también por un bosque. ¿Te está gustando esta historia? Entonces, ayúdame con tu like, suscríbete a Cronimod y sigue conectado para más contenidos. El encanto misterioso del bosque no se hace esperar. Se respira aire limpio y se perciben encantos ocultos. Por ahora, el paraíso sigue siendo paraíso. Por lo pronto, el bosque aún parece de cuento de hadas, y eso me alivia. Pero todavía nos queda pendiente revisar las dunas y la playa. Y la entrada peatonal, ¿vale? Albufera de Valencia. Es un patrimonio biológico, ambiental. Está lleno de pájaros, vienen muchas aves migratorias europeas y de África, del norte de Europa, incluso de Asia.
Pero bueno, vamos a entrar a ver qué tal. Me encanta Albufera y Playa del Saler. De Albufera lo que más me gusta es el camino de bicicleta, el carril bici, que llega desde Valencia y que es bastante plano, es maravilloso. Uno de los pasajes más bonitos que tenemos por aquí, por la zona de Valencia. Conforme está la playa a día de hoy, pues no tiene nada que ver con lo que es este paraje. Es una lástima y esperemos que pronto vuelva a la normalidad. La Albufera, a ver si por allí alcanzáramos a ver una banderita roja. Bueno, se ve muy pequeñita, pero tenemos una banderita roja porque aquí llegó todo lo que arrastró la Dana, esa inundación tremenda, riada que sacudió a Valencia. Entonces esta playa está llena de elementos, de cañas, de barro y de todo lo que arrastró la fuerza del agua por el río Turia. Y ya nos estamos acercando a este punto donde quedaron todos estos elementos que mencionaba antes. Es un poco intimidante, diría yo. Murieron demasiadas personas, 230, algo así. Y no deja de ser esto un recordatorio de que la naturaleza, cuando desata su fuerza, es violenta. Ahora me acabo de acercar a un tronco que pensé que era grande, pero realmente al acercarme me he dado cuenta que es muy grande y es increíble saber que viajó kilómetros a través del agua y se posó en esta playa que antes era usada por los turistas. Un día como hoy, aunque sea invierno, debería estar con algunos turistas en la arena. Sin embargo, eso no va a ser posible durante un tiempo. Y realmente es que es intimidante ver que un tronco de este tamaño, ya lo van a ver, ha llegado hasta aquí desde tan lejos. Aquí en esta playa los turistas europeos suelen venir a tomar el sol, pero evidentemente no se podrá por un tiempo. Y caminando entre tanta escombro, caña, encuentro el casco de una moto. El casco de una moto arrastrada, quizás algún rider, algún motorista, no lo sé, pero creo que en pocos lugares he estado que se sienta una energía tan fuerte, tan pesada, aunque estemos en un entorno natural tan bello e impactante. Soy motociclista y encontrarme un casco de moto conmueve. Me identifico y creo que yo mismo pude haber sido arrastrado hasta aquí. Agradezco que no fue así y pido por el descanso de quienes no tuvieron la misma fortuna. ¿Se pueden imaginar la fuerza del agua para ser capaz de romper y llevarse una columna de roble o de la madera que sea, pero llevársela, arrastrarla, romperla? ¡Wow! Y la más triste de todas las imágenes. Una ruedita de lo que fue una motito de plástico. Y ahora no es más que un poco de basura en medio de esto. En medio de lo que dejó el desastre, la avalancha de agua que vino a parar a las aguas del bello Mediterráneo. Confieso algo, antes yo veía en YouTube las inundaciones del tsunami en Japón y me gustaban esas imágenes, no por lo que causaba la inundación, sino por ver el poder de la naturaleza. Pero ahora también diré que ya no me gusta ver ese tipo de imágenes. Cuando lo vives en primera persona, ya no te parece poético, sino terrible. Y al final de todo esto, solo espero que los responsables puedan limpiar la playa y que lo dantesco vuelva a ser paradisíaco. En homenaje a las 227 personas fallecidas durante la Dana de 2024 en Valencia, que en paz descansen.